Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Hoy día, domingo, día de fiesta, ¿no? Es un día para celebrar la acción de gracias al Señor, nuestro Dios, por todos los beneficios recibidos durante todos estos días que han transcurrido de la semana y por esta nueva semana que empieza. Y dar gracias también hasta por las dificultades y los problemas que sirven para afirmar nuestra fe, nuestro carácter y nuestra esperanza en el Señor, que a veces nos ponen en dificultades, en dubitaciones, pero sirven también para afirmar nuestra fe, motivos para conocer más nuestra fe. Queremos hacer esta reflexión, pero recordando que hay que ir a misa, el lugar privilegiado, la liturgia, ¿no? La cumbre de nuestra fe, donde tenemos que expresar nuestros testimonios de fe. Ahí, ¿no? Ahí se centra en el culto a Dios, nuestra adoración a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entonces, en las múltiples reflexiones que se hacen en YouTube o en otra red social, jamás deben reemplazar pues a la misa. En hoy día el Evangelio nos regala una reflexión muy interesante para nuestra vida cotidiana, ¿no? Para reflexionar sobre ese activismo en el que a veces nos sumergimos, eh, padres de familia, en el hogar, en el trabajo, eh, ¿no? Y dejamos de lado tantas otras cosas que son importantes, sobre todo las de Dios. Y claro, y eso pues de esto no se escapan también en la vida eclesial, en la vida religiosa, porque todos somos seres humanos. Y hoy día, de una manera extraordinaria, el Evangelio nos hace contemplar toda esta actividad, ¿no? Que realizaron los apóstoles en un ir y venir, de atender personas, ¿no? El quehacer que los apóstoles hacían a lo cotidiano con Jesucristo, ¿no? Eh, y también un llamado, eso, a la contemplación espiritual, a la contemplación de Dios, a estar con Dios, ¿no? A estar con Dios en el silencio, ¿no? Para llenarnos de su gracia santificante. Vayamos a ver lo que nos dice de a poco, ¿no? Versículo por versículo, masticando los versículos, gustándolos, saboreándolos. Hoy día el Evangelio está tomado del libro de San Marcos, ¿no? Hoy día contemplamos, pues, el Evangelio según San Marcos, del capítulo 6, versículos 30 al 34. Versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Bueno, a ver, ¿qué podemos encontrar en este corto versículo? Los padres de familia, nosotros, papás, ¿no? Las mamás, eh, a lo cotidiano, en el hogar o en el trabajo, ¿no? Sí, bastante activismo. Algunos desde muy temprano, desde las 4 o 5 de la madrugada, ¿no? Ya están arriba. Claro, en el campo para ganar el sol, ¿no? Desde muy temprano ya están en la casa también, porque hay muchas personas que tienen que trabajar más de las 8 horas legales, ¿no? Trabaja 10 o hasta a veces 12 horas. Y ni que hablar de las metrópolis, ¿no? Las grandes ciudades en las que tienen que desplazarse de un distrito a otro distrito, y a veces son 2 o 3 horas o 4 horas, ¿no? Al día. Imagínense esas horas que pueden ser muertas si no se saben utilizar. Claro, algunos la aprovechan para dormir,
pero pues no es igual el dormir sentado que el dormir en una cama. Y a veces no se saben aprovechar esas horas porque bien puedo llevar un libro de espiritualidad o también, por ejemplo, escuchando una reflexión a través de las redes sociales, una buena reflexión. Bien, estamos en, toda esa actividad, la madre desde temprano, en el desayuno, las compras en el mercado, preparar otra vez el almuerzo, planchar ropa, limpiar la casa, en el almuerzo atender pues al esposo, a los hijos, ayudar en la tarea a los hijos ya venida la tarde, en la noche otra vez hay que ver la cena, y a veces los hombres no ayudamos ya justificándonos que con el trabajo que hacemos en la calle, venimos tan cansados como que si las mujeres pues no se cansaran con tanto ajetreo, etcétera, etcétera, etcétera. Bastantes quehaceres, ¿no? Pero, y nos, luego para descansar, pues la televisión, el periódico, alguno que otro por ahí, algún libro de aventuras, una novela escrita por un famoso escritor, ¿no? Pero luego queda poco tiempo, ya queda poco tiempo para dedicarlo a la esposa, al esposo, a los hijos. Para los hijos, darles una enseñanza moral, ¿no? Los 10 mandamientos, ¿no? E ir profundizando con las bienaventuranzas, por ejemplo, ¿no? Y darles toda esa sabiduría que vamos ganando en la vida, pero que también espléndidamente están reflejados en esos libros de sabiduría de la Biblia, ¿no? Y obviamente lo espiritual, ¿no? Darles un momento de oración a los hijos antes de dormirse, o tener oración familiar, que sería lo más apropiado, ¿no? Mucha actividad a los padres de familia. Terminamos agotados, nos vamos a la cama, a veces sin conversar los esposos, ¿no? De lo cotidiano, enriqueciendo pues la vida de matrimonio, y nos vamos a veces hasta peleados, sin poder resolver los sentimientos, sin resolver las querellas, sin hacer proyectos y planes para el futuro, ¿no? Y a veces un rato de sexo y ahí queda. No logramos una profundidad porque no nos apartamos del bullicio de la vida, estar metidos en las redes sociales, en los chismes, a veces más políticos, en los noticieros, etcétera. Pero no se escapan de esto también, ojo, las personas entregadas, consagradas, ¿no? A la vida religiosa, a la vida espiritual. También podemos ver a muchos clérigos caídos en el activismo, ¿no? En el activismo pastoral, ¿no? La parte administrativa, las atenciones en las arquidiócesis, reuniones de consejo pastoral, reunión entre el grupo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también asistencia a los directorios de la caja, de repente no con tanta frecuencia, pero se dan enseñanzas en la universidad, ¿no? Etcétera. Eh, y luego esto acaba pues que no se alcanzan a dar otras funciones propias y principales, ¿no? De la vida religiosa, como por ejemplo las homilías, ¿no? A veces entre día de semana, claro, se va a entender que no todos son San Juan Crisóstomo, Boca de Oro, como se le conocía, que tengan una habilidad discursiva para que todas las homilías puedan dar sermones largos y exquisitos, pero sin embargo se pueden preparar catequesis para toda una semana y se logra hacer una homilía amplia, una homilía que se aprovecha a las personas que van a veces así por alguna mención de difuntos. Y obviamente, por ejemplo, para el sacramento de la confesión,
¿no? Hay una gran ausencia. Una horita a veces no resulta, no da, sobre todo en horas en que las personas están en sus trabajos. Podrían aprovecharse las misas, como en muchas parroquias vemos que los sacerdotes salen a la vista de todos y saben que están en el sagrario y pues muchos aprovechan para la confesión, ¿no? En- Bien, vayamos al versículo 6:31. Entonces, él, Cristo, él entonces les dice, venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Bueno, miren, iban y venían, ¿no? Y los apóstoles, pues, por atender a tanta gente que iba y venía, ellos también son arrastrados, pues, por todo este activismo, ¿no? Por eso nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, los va a invitar al recogimiento, a descansar un poco, a descansar de todo ese ajetreo, de todo esa actividad social, ¿no? Porque está bien hacer obras de misericordia, visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, los comedores parroquiales, visitar a los presos, ¿no? Todo eso está muy bien, eso es excelente, pero vamos a ver que en el versículo anterior, en el versículo 30, vemos también que los apóstoles habían enseñado, nos dice el Evangelio, ¿no? Eh, y queremos centrarnos en esto también, en la enseñanza, porque el pueblo cristiano de hoy en día necesita una mayor enseñanza, ya no una catequesis para niños de 10 años de comunión, ni para adolescentes de confirmación, a los que se les ha acostumbrado a juegos y dinámicas. No, pues ya nosotros somos adultos, la mayoría está accediendo a educación superior y muchos pues también están siendo universitarios, ¿no? Algunos pues van a ciencias muy avanzadas, digámoslo, muy exigentes, para decirlo de esta manera. La física, las matemáticas, y necesitamos pues que se complemente nuestra fe, nuestra espiritualidad, porque encontramos muchos hermanos cristianos en nuestra iglesia católica que son muy fervorosos, tienen una fe en el Señor, ¿no? Un acercamiento a la Virgen María envidiable, muy fervorosos, muy amorosos, pero falta pues ese conocimiento para defender la fe, para atraer a más personas a la conversión, ¿no? Claro, el testimonio habla, pero las personas día a día no nos ven, no están con nosotros, ¿no? Pero podemos llegar a veces, cuando vamos por el camino, dar no, hacia el trabajo, hacia algún otro lugar, y nos encontramos con alguna personita católica que está teniendo dudas de fe, etcétera, ayudarlo y saberle dar respuestas, ¿no? Concretas y hasta bíblicas de nuestra fe, ¿no? Claro, el decir, pues yo creo en Cristo, pertenezco a tal grupo, voy a misa todos los domingos, eso es muy significativo, pero ahora hay muchas personas, pues, que influenciadas por el mundo, alejadas de la liturgia, de la vida eclesial, influidas o influenciadas en la ciencia, los que son universitarios, etcétera, etcétera, necesitan respuestas, ¿no? Teológicas, respuestas bíblicas a todas esas dudas que tienen. Pero Cristo nos llama, nos invita a estar con Él también, a descansar. Los papás, las mamás, también a tener un momento de descanso con el Señor, a dedicarse pues a estar ratos con el Señor en oración y
porque no tenemos esa costumbre de, de acercarnos al Señor. No tenemos tiempos ni un lugar especial, exclusivo para poder hacer oración con el Señor desde temprano. Puede ser temprano o puede ser una hora en la tarde o en la noche antes de dormirse, pero se necesita, el alma lo necesita. No todo pues es comida, no todo es ropa, no todo es trabajo. Eh, También necesitamos un tiempo para darle oxígeno espiritual a nuestra alma, ¿no? Eh, bueno, el domingo, que es Día del Señor, que se ganó para la población mundial, inclusive, ¿no? Un día de descanso. eh, para los judíos era el sábado, Shabbat, que significa igual descanso. Nuestro descanso cristiano ya es el domingo, el día del Señor, día que resucitó el Señor, como lo vemos pues ahí en Juan 20, desde el versículo 1 en adelante, ¿no? Bien, entonces, dedicar unos minutos, puedes empezar con 3 minutos, puedes empezar recitando las fórmulas que la iglesia nos ha enseñado hasta que poco a poco vayas volando como águila en las alturas, ¿no? Más elevadas de la oración, ¿no? 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, y vas a ver cómo ese tiempito de oración que le dedicas a Dios, como Él mismo te lo va premiando. Y llega un momento en que sientes que te falta la oración, que necesitas la oración, de estar en ese relacionamiento personal con el Señor. En el versículo 32 nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 32. Y se fueron en la barca, aparte, a un lugar solitario, pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. ¿Mm? Sí, Jesús se los llevó aparte, ¿no? Qué hermoso. El Señor nos lleva a donde Él quiere, ¿no? Ese es lo que hace la oración, eso es lo que hace hacerse un retiro espiritual todos los días, ¿no? Y pues, y así la gente cuando ha tenido ese contacto con el Señor, porque encuentra en el Señor esa sanación, esa energía, esa fuerza, esa iluminación que necesita para la vida diaria, corre, como nos dice aquí el versículo 32, en su busca, ¿no? Van corriendo y van de todas las ciudades. Quien ha encontrado el Señor sale de donde está y sale a buscarlo. Y llegan incluso antes de la hora, el Señor ya está que golpea tu corazoncito para que te levantes a estar antes de cualquier otra faena con el Señor, ¿no? Así, aquí vemos, digamos, a una iglesia que busca, ¿no? Que, bueno, sí, buscan un pedazo de pan, la cura a una enfermedad, una ropa para vestirse. Claro, podemos también pedir estas cositas, pero cuando ya gustamos de la gracia que nos da el Espíritu Santo, ya queremos más bien los frutos que nos da el Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, los dones que nos da el mismo Espíritu o los carismas. Bien, ¿no? Entonces primero salgamos a buscar a Dios, no lo que Dios nos da, ¿no? A Dios mismo, ¿no? Que de Él, que Él es la fuente de toda gracia, a la solución a nuestros problemas. Ya cuando estamos llenos de la gracia de Dios, de su paz, ya podemos enfrentar los problemas del día al día, las dificultades para obtener el dinero, para cubrir las necesidades de la familia. ¿Y por qué lo buscaban a Jesús? ¿No? Porque también era alguien, ¿no? Aparte de curar, de sanar, también, ¿no? Enseñaba con autoridad, con sencillez, ¿no?
Y eso es lo que nosotros buscamos. Y para eso Cristo utilizaba pues las parábolas. Sí encontramos muchos sacerdotes que tienen alguna habilidad para hacer, para expresarse, dejarse entender en las homilías. Eso es muy bonito, muy bueno. Pero ahora la iglesia necesita otra enseñanza más profunda, ¿no? Si hay una enseñanza para la vida, que nos dé fuerza para soportar las dificultades del día a día, que nos dan estrategias para la vida matrimonial, para la vida paternal. Ahora nuestra iglesia está siendo tan atacada, ¿no? Por todos lados. Dentro de la iglesia a veces también encontramos personas que están rechazando, por ejemplo, al Papa Francisco como pontífice, ¿no? ¿Y qué respuesta damos a todo eso, ¿no? Con aquellos sacerdotes, por ejemplo, que están promoviendo el homosexualismo, Dios mío, ¿no? O sea, un pecado grave, una herejía, pero no decimos que las personas sean malas, no. Bien, eh, vayamos ya al último versículo. Estamos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, ahora al versículo 34. Y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas, y se puso a enseñarles muchas cosas, ¿no? Bien, cierro cita. Aquí centrémonos en esto de las ovejas que no tienen pastor, ¿no? Recordemos que Papa Francisco eh, dio este mensaje muy aleccionador a nuestros obispos y presbíteros, ¿no? A los sacerdotes, que tenían que oler a oveja. ¿Y cómo huele esa oveja si no te acercas a ellas? Me acuerdo en mi parroquia de niñez, de juventud, Nuestra Señora de las Mercedes, cuando llegó aquel neozelandés, barbón, eh, con rostro de actor de cine, el padre Anthony O'Connor, a quien tributo, ¿no?, mi gratitud, y a los demás sacerdotes maristas que entregaron su vida, ¿no? Allá en Bellavista por su población. Y el padre Anthony O'Connor tenía esa característica de acercarse a la oveja, al laico. Terminada la misa, ¿no? Se quedaba en la puerta, en el portal del templo, a saludar a las diferentes personas que habían asistido a la liturgia. Y eso fue un shock, ¿no? Fue algo extraordinario. A Cristo lo teníamos más así, más natural, por decirlo de alguna manera, no más que como que lo pudieras abrazar, hablarle, ¿no? Claro, Cristo está en la hostia, ahí es donde nosotros debemos ir, ¿no? Claro, ya hablaremos en algún momento de las faltas de respeto a la hora de la consagración, y más aún que no se nos está exhortando a comulgar, porque lamentablemente vemos muchas personas que van los domingos, domingo tras domingo, y así semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y no comulgan. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no los estamos exhortando a comulgar si Cristo, Dios, está ahí en la Eucaristía y que se une a nuestra alma? Pero bueno, como esas cosas son muy espirituales, a veces nosotros queremos cositas más cercanas, como comprenderlas. Entonces, eh, un sacerdote pues que ve la oveja, que se acerque, no que termina la misa y salga raudo a celebrar otra misa. Claro, todas las comunidades necesitan de una misa, pero necesitamos que Cristo también esté cerca. Imagínense todas esas personas que pues van a la misa, a la liturgia,
semana tras semana y no comulgan, pues eso de acercarse a ellas puede ser un motivo para llamarlas a la Eucaristía, a la comunión con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que enseñen, pues, sin eso no nos enseñan, o sea, falta esa catequesis, sí, nos están enseñando muy bonito para resolver problemas de la vida cotidiana, ¿no? Y a veces nos hablan algunas cositas mínimamente de teología. Necesitamos, pues, sacerdotes que nos enseñen, pero ya no así un mínimo, sino un poquito más. Si 15 o 20 minutos no alcanzan, pues nosotros, cuando se nos enseña, cuando vamos descubriendo, ¿no? Cuando vamos creciendo espiritualmente, intelectualmente, queremos seguir conociendo, queremos seguir conociendo. Si a un individuo, un hombre, le das un vaso de cerveza, va a querer una más y otro más, ¿no? Imagínense, ¿no? Si se nos habla de Dios, ¿no? Así como vemos hoy día acá que se adelantaban a Cristo, ¿no? Así también cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, ¿no? Bien, entonces hay que enseñarles, dice, y se puso a enseñarles muchas cosas, ¿no? Cristo enseñaba, él enseñaba en la sinagoga, a las orillas del mar, ¿no? A las orillas del lago, y donde sea, en el templo de Jerusalén. Cristo enseñaba, lo invitaban, enseñaba, a tiempo y a destiempo, como se lo dice el apóstol Pablo al obispo Timoteo, ahí en el capítulo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. A tiempo y a destiempo, exhorta, incluso si quieres, y si es, amenaza también. Amenaza en el buen sentido de la palabra, ¿no? Amenazar, advertir, ¿no? Llamar al cambio, a la conversión, como que ahora eh, hubiera temor de llamar a un cambio, a una conversión, ¿no? Yo me acuerdo, pues, las misas ahí en la parroquia de Nuestra Señora de Mercedes, en Villavista, y los padres eran duros. A veces uno decía, ay, Dios mío, la misma cantaleta, pero esa misma cantaleta ayudó a muchos a llevar una fe firme. Padre de familia, también descansemos, tomemos el domingo para descanso, hagamos todas las faenas que tengamos que hacer de lunes a sábado y dejemos ese día, no solo para ver la televisión, el fútbol, una película, los chismes de las noticias. No, el domingo es para Dios, para la familia, ¿no? Primero misa, espero que hayan escuchado misa, ¿no? Tener más oración ese día domingo, llenarse de la energía de Dios, llenarse de la vestidura de Dios, ¿no? Y estudio bíblico. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos los mandamientos, el Evangelio, si ni siquiera sabemos coger la Biblia, ni siquiera sabemos qué libros son del Antiguo Testamento y cuáles son las del Nuevo Testamento, ¿no? A veces en las catequesis que se imparten, las personas no quieren leer, no saben buscar, imagínense qué catequesis, ¿no? O sea, tenemos mucho que enseñar. Cristo, hoy día en este Evangelio, sí nos llama a hacer un retiro espiritual, a un recogimiento espiritual, a estar con Él, ¿no? Pero también a aprender para enseñar. Entonces, los invito, ¿no? Para que hagamos más oración, también rezar por nuestro Papa, recen por este servidor suyo, para que todos vayamos creciendo, ¿no? En la espiritualidad. Tengamos cuidado con el activismo que nos aleja a veces de la vida familiar, de la vida con Dios, de tener ese encuentro personal con Dios y también ese encuentro personal con la esposa, con el esposo, con los hijos, a veces que ni siquiera llegamos a conocer qué problemas tienen, ¿no? Bien, hermanos, si les ha gustado estas reflexiones del día de hoy, eh, los invito a darle un like, a compartirlo,
y a suscribirse con nosotros para recibir de ustedes también sus críticas y sus aportes y sugerencias. Que tengan un buen domingo. Dios los bendiga.